Muy buenas tardes, esta es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tape y estaré acompañándolos aquí la próxima hora por la voz del Pitic 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar en el Facebook Live de la voz del Pitic y por el Facebook de la Tertulia Polaca. Además, le recordamos que este programa ya a las 9 de la noche está en el canal de la Tertulia Polaca de YouTube. Ahí se puede suscribir también. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, la Tertulia Polaca, a mis redes personales, @naranjero75 en Twitter y en Facebook Aarón Tapia. Asimismo en las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook como La Voz del Pitic y en Twitter @La Voz del Pitic. Bueno, hoy es viernes de comentócratas, no, de opinólogos y comentócratas, ¿no? La mesa plural de los viernes que nos acompañan, como insisto, todos los viernes. Y como siempre aquí el señor del bigote blanco poniendo el descontrol. ¿Qué? Oh, no, fue Mario Campa ahora. Está jugando ahí a la viborita. ¿O qué está? Sí. Bueno, nos acompañan para acá por mi derecha. Vamos a empezar bien colocado el señor del PAN, aquí secretario de Formación y Capacitación Política del PAN estatal, Jesús Ramón Díaz. Tenemos también al economista, militante priista, se me olvidó tu nombre, el del bigote blanco, Germán Lor. y Mario Campa, politólogo y economista y simpatizante de la 4T. Bueno, los temas de hoy, como ya usted lo sabe, siempre manejamos son dos temas, uno en lo local y otro en lo nacional. Hoy en lo local tenemos a pues el nuevo director de Agua de Hermosillo, Alfredo Gómez Arabia. Pues bueno, posiblemente, o en lo personal sí pienso que es un perfil altamente inadecuado. Vamos a ver aquí con los compañeros qué es lo que opinan y hacer un breve análisis, ¿no?, sobre lo que es la operatividad de este organismo, una paramunicipal hermosillense. Y en el tema nacional es la oposición moralmente derrotada, ¿no?, dijo el presidente en su informe, y pues a manera de pregunta está moralmente derrotada. Bueno, si quieren empezamos por ahí, ¿no? Le damos por lo nacional o local. ¿Qué prefieren? A ver, usted manda, maestro. Yo mando. Usted manda lo que usted diga. Bueno, después te vas a arrepentir, cabrón, pero ahí tú. Ahí tú, dijo Juan Gabriel. Ahí tú, dijo Juan Gabriel. Bueno, ¿está moralmente derrotada, Jesús Ramón Díaz, la oposición? Para nada, fíjate que te debo decir que me sorprendió el discurso de López Obrador el día domingo, ¿no? Qué manera de cerrar encrespando al gallinero, ¿no?, cuando hay actores de la oposición que le han ayudado a sacar algunas reformas. Sin la oposición, por ejemplo, sin el PRI no hubiera podido echar atrás el tema de la reforma educativa, ¿no? Sin la oposición no hubiera sacado otros temas que él los trae importantes. Le han aprobado el presupuesto, le van a aprobar el presupuesto de este año. En fin, creo que a mi juicio la soberbia es mala compañía y no valora que la oposición también cogobierne en este país. Y creo que se puso la cachucha de candidato y se le olvidó la cachucha de gobernante. Y la verdad es que no nos debe de espantar tampoco, pero en un México donde estamos jactándonos de democrático, donde queremos que las instituciones se fortalezcan, pues no es sano que el presidente de la República, con un sentido peyorativo, haga chico a la oposición. Ahorita, y también lo vuelvo a decir, no me asusta, pero creo que no es la función de un jefe de Estado. Hay oposición en México, está el Partido Acción Nacional, hay otros partidos más que, es cierto, deben de evidenciar más claro su oposición, y solamente de crítica por criticar, sino con propuesta, ¿no? Porque en esta barca llamado México estamos todos. No puedo estar de acuerdo de ninguna manera con el tema de que la oposición esté moralmente derrotada. Y tampoco políticamente derrotada, ¿no? Entonces, eso sí, lo vamos a ver como las carreras de caballos emulando las fiestas patronales de mi pueblo. Creo que el propio López Obrador acaba de dar el Santiago para la carrera del 2021 con este tipo de declaraciones, porque alborota a los partidos políticos, ¿no?, en el sentido de que sean mucho más críticos, como lo deben de ser, ¿sí?,
y yo creo que hasta podemos decirlo retándolos, ¿no? Retándolos con su actuar. Y pues vamos a ver esta presentación de presupuesto cómo viene, vamos a ver el desempeño de esta nueva sesión de la Cámara de Diputados que empieza, de este nuevo periodo, perdón, y yo esperaría pues que ahora sí la oposición se evidencie su trabajo en contra de López Obrador, ¿no? Bueno, me disculpan al público, es que me mandaron aquí un GIF bastante interesante ese GIF, pero no lo Carlos. Pero no lo podemos comentar al aire sí. ese, Bueno, Germán Lor, ¿está moralmente derrotada la oposición? Pues fíjate que la verdad fue una buena pregunta, porque de alguna forma empieza uno a investigar, y yo creo que algunos articulistas, Aarón, sobre todo de la Ciudad de México, compraron muy bien este discurso de López Obrador, y entre ellos menciona a Denise Dresser, donde ella argumenta, al igual que otras personalidades, que el diagnóstico es el correcto. Entonces dice que efectivamente el tsunami del 2/18 de julio, pues lo que hizo fue que desaparecieran, digamos, del hálito público muchos partidos. Sin embargo, ahorita comentaba yo que leyendo el libro de cómo mueren las democracias, de Levitt y Sablit, es un libro muy interesante. Yo creo que nos da un panorama de cómo ha sido la evolución democrática, digamos, del mundo y sobre todo de América Latina, en términos de qué es lo que está sucediendo, digamos, últimamente. El libro hace una referencia muy interesante porque dice que el aspecto democrático, es decir, donde la democracia de alguna forma es lo más representativo del mundo o donde logra, digamos, el mayor beneficio, fue en el periodo del 90 al 2015. Sin embargo, dice, después del 2015, ya entrando el 2016, el mundo comienza a convulsionarse y gran parte de la joya de la corona, que es los Estados Unidos, es donde empieza con Trump a moverse muy fuerte el asunto de la amenaza o el peligro que viven las democracias. Entonces te vas metiendo y digo yo, bueno, la Denise compró muy rápido el discurso de López Obrador, pero la realidad es que cuando te metes a estudiar realmente el fenómeno democrático, pues te vas a encontrar con que hay una serie de situaciones que el presidente no tomó en cuenta al decir ese argumento. Porque de lo que se trata, dice, en el mundo ahorita en este momento, es que si tú vas revisando el papel que tienen como ente público los partidos políticos, o sea, las oposiciones, que son al final del día los contrapesos que existen, pues es una de las razones de las que debe de pervivir la democracia. Si tú declaras de facto que las oposiciones están moralmente derrotadas, porque llegaste tú a gobernar este país con los congresos y todo, pues no estás tomando en cuenta cómo se mueve la evolución de la democracia, como lo dice muy bien Jesús Ramón. Nos vemos el 2/21 y veremos si mucho de lo que estás haciendo, como es la falta de contrapesos, la cuestión con los medios de comunicación, lo que está sucediendo en el mundo, porque no solo sucede en nuestro país, sucede en el mundo. Entonces, de alguna forma, no podemos comprar el discurso ese de que las oposiciones están derrotadas. No hay derrotas, digamos, en este sentido. El arte de vencer, para mí, como decía Simón Bolívar, se aprenden las derrotas. Muy bien, Mario Campa, ¿qué, ¿está o no está después de todo este pasaje mundial que nos dio el señor del bigote blanco? No, muy bueno, pues, pero un paseo por el mundo. Pero vi como que se estaba aletargando Mario Campa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. No, bueno, tengo un comentario, digo, yo no creo que el presidente haya hecho un comentario en particular soberbio, ¿no? Discrepo un poco con Jesús Ramón. Para mí un comentario soberbio es el del Güero Nieves diciendo que va a recuperar la alcaldía en Hermosillo, ¿no? Cuando el PAN, a mi entender, no ha hecho mucho por purgar a ciertos cuadros dentro del partido, cuando no ha creado mecanismos institucionales, cuando no ha abierto el partido a nuevas voces. Eso para mí es soberbia, ¿no? No hacer autocrítica dentro del partido. Un partido que en las encuestas no saca el 10% aquí en Sonora, ¿no? Quedó totalmente vapuleado después del padrecismo y está en una posición muy delicada, ¿no? Que el Güero Nieves salga a decir eso, para mí eso sí es soberbia, ¿no?
porque no está en una posición, tendría que primero hacer autocrítica, ya estuvo en el poder el PAN aquí en Sonora, en Hermosillo también. Eso para mí es soberbia, ¿no? Eso es otra definición. Yo creo que tenemos ahí conceptos diferentes, ya cada quien se quedará con el suyo. Ahora, ¿a qué se refería en particular el presidente? Yo siento que aquí utiliza el término de dos formas, ¿no? Uno es, hasta cierto punto, acuérdate, en las batallas, alguien que tiene una moral baja es alguien que pues evidentemente sufre una derrota, se tarda un poco en reagruparse, ¿no? Están los cuadros divididos, los liderazgos compitiendo por ver quién se queda con cada una de las divisiones. Yo creo que a eso se refiere, ¿no? Moralmente está la moral baja, están alicaídos. Efectivamente está un año después de la elección, yo creo que todavía no se han reagrupado, ¿no? Sobre todo, creo que se refiere también a que no hay una voz única, lo cual también pues es hasta cierto punto bueno, ¿no? Que haya, pero muchas pequeñas voces y no se escucha mucho ruido, ¿no? Si tú te metes a las redes sociales, si tú te vas a los debates parlamentarios, son muchos gritos, no se escuchan propuestas, una visión alternativa de país. La segunda posición que creo a la que se refiere es que en términos morales, también un poco jugando con la palabra, pues recuerda que venimos de un sexenio en particular muy corrupto, ¿no? Entonces creo que cuando... Uno nomás. Bueno, varios, ¿no? Varios, efectivamente, pero creo que el pasado en particular fue muy mediático en ese aspecto y creo que también se refiere a que llega después ahora la nueva presidencia y ha hecho bastantes cambios, modificaciones a ciertos reglamentos para combatir la corrupción, ciertas políticas de austeridad que podremos estar a favor o en contra, pero van en ese camino. También ahora pues con el combate ahora del caso de Odebrecht, del caso de la estafa maestra, entonces yo creo que él también se refiere a que se está marcando un contraste con lo que se venía haciendo en años anteriores, ¿no? En ese sentido explico esa dualidad para matizar un poco algo que a lo mejor pudo haberse interpretado o sobreinterpretado, ¿no? Sí, fíjate, y te voy a abonar algo de lo que hablas del Güero Nieves. Uh-huh. Te voy a leer un tuit aquí, sí. Que hoy que amanecí, pues tengo este tuit de la cuenta de Jesús G. Félix. Yo no lo vi este tuit antes, sino aquí le hubiera cuestionado a Luis Nieves. Fíjate, me dice, oye, Naranjero 75, o sea, sé yo, ¿no? Apenas voy a escuchar tu entrevista con el Güero Nieves, espero que le hayas preguntado que si cuántos de esos sonorenses que votaron por López Obrador y que llamó indirectamente pendejos, quiere motivar a que en las próximas elecciones voten por el PAN. Y entonces cita, y aquí pone el tuit del Güero Nieves, donde el Güero Nieves dice, ¿cuánta razón tenía Facundo Cabral? Buenas noches. Entonces pone el meme de Facundo Cabral, que es muy conocido, ¿no? Sí. Le tengo mucho miedo a los pendejos porque son muchos y pueden elegir a un presidente. Bueno. A lo mejor se refería al 2000, ¿no? O el 2006 no, porque hubo fraude, pero bueno, hablando de esa soberbia, exactamente, y para allá voy, yo sí creo que están moralmente, en estos momentos, la oposición está moralmente derrotada. Uno, el PRI, pues no vamos a hablar de porque simplemente no se mueven, no hablan, ¿no? Okay. Está ahorita como una especie probablemente del Partido Verde de Morena, ¿no? Nadando de muertito. Con AMLito, o al que le decían Alito, Alejandro Moreno, que ahora le dicen AMLito por la cercanía, ¿no? Que tiene con el presidente, pues presidiendo el partido, dirigiendo el partido del PRI, pues yo creo que ya... pues ya hay una sumisión ahí implícita, ¿no? Ahorita Germán ya está haciendo caras, ahorita le vamos a dar el derecho a réplica. Pero en el sentido del PAN, creo que ni Marco Cortés en lo nacional, es penoso ver cómo no tienen idea de cómo levantarse de esta derrota tan avasallante que tuvieron. Y incluso es muy lamentable que hayan hecho uso recurrente de fake news, ¿no? Por ejemplo, está lo de los jamones y estas chingaderas, bueno, y algunos otros más. En lo local, aquí al dirigente de nuestro amigo Jesús Ramón, pues es una especie también utilizando maniqueísmos y, si no tanto fake news, sí endilgar de una manera muy desproporcionada y sin el sustento menor. Por ejemplo, hay un tuit donde, ¿te acuerdas este reportero que golpea al de ADN, ¿no? 40. Sí. Neto Munro echándole la culpa, o sea, abiertamente al presidente, que es el odio que genera
en las mañaneras y que por eso le estaba golpeando a ese reportero. Fíjate nomás, cuando luego sale en la nota de Milenio, que son un grupo los Claudios, ¿no? Que se venden al mejor puesto a los partidos que ha trabajado para el PAN, para el PRD y para el PRI, desde el 97. Ahí va una. Hace poco también, habla de que pone una foto del señor Bartlett ahí y dice cómo va a atacar Morena la corrupción y además cogobierna con el Bester Gordillo y con Romero Echam. Fíjate nomás, el Bester Gordillo, le entregaron por completo la Secretaría de Educación Felipe Calderón y Lotería Nacional. Eso está en visto. En los sexenios del PAN, el Bester Gordillas fue lo que fue, ¿no? El poder adquirió, le dio un partido político. Romero de Champs no lo tocaron ni con la pluma de un pétalo. Ahorita Romero de Champs está, yo creo que no duerme para nada bien, ¿no? Entonces, ese es el tipo de oposición, no hay más. La oposición más fuerte, lo podríamos llamar así, y lo pongo yo entre comillas, pues es Gustavo de Hoyos, que es de una asociación patronal, ¿no? De la Coparmex, y que los panistas, ya vi, por lo menos aquí en Sonora y algunos a nivel nacional están deseosos de que sea su candidato, ¿no? El propio Güero Nieves aquí me dijo, a mí sí me gustaría que fuera el candidato. Entonces, desde ese punto... Ya lo estás destapando otra vez tú. Pues es que o candidateando más ustedes, ¿no? Los candidatean ustedes, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que sí la oposición en estos momentos, y me parece muy lamentable, porque yo creo que sí, yo sí creo profundamente en que un país sin una oposición, un presidente sin una oposición real, seria, y responsable, con argumentos sólidos e ideas de cómo proponer alternativas al statu quo actual, sí es muy importante para la vida democrática del país, y creo que en estos momentos se está dando. Sin duda alguna, yo les preguntaría, ¿gobierna todos los estados de la República Morena? No, porque, espérate, hay gobernadores, pero ha venido ganando, que son de partidos de oposición, claro, en los estados. Tú estás dando por hecho que Morena va a ganar en los estados. No, ahorita yo no estoy dando creo por que hecho, 16 gobiernos del estado no son gobernados por Morena. Pero no ha habido elecciones. Hay una oposición. Mi punto es que hay una oposición. ¿Quién es oposición? Hay gobernadores que no son de Morena. Eso es una oposición. Pero no. Y cuando López Obrador, ahí sí estaría yo de acuerdo con el quisiera ver que fuera en acuerdo con el comentario de Mario. ¿Tú crees que no podemos ¿cómo se es que Javier Corral ese es el punto, mi estimado Aarón? Los discursos, vengan de que vengan, si es de un actor del PAN, que por cierto yo creo que el Güero le pegó en el clavo, porque ya estamos hablando de él en esta mesa cuando estuvo antier, ¿no? Entonces creo, por lo menos se salió con la suya el canijo, ya estamos hablando de él. Pero todos los discursos de odio, o vengan del PAN, o vengan de Morena, pero más preocupante, que vengan del presidente de la República, no son buenos. ¿Cuál es el mensaje ni de Chairo, odio? Ni Chairo, ni fifís. O sea, hablan de mensajes de odio cuando los mensajes de odio está provocando la misma oposición. Ahora los principales presidentes de partido estuvieron en el informe de López Obrador, no estuvieron. Y ¿sabes qué es lo que está faltando también? Yo sí puedo hablar de soberbia, porque yo no veo un diálogo que es parte de la ciudadanía, que es parte fundamental. A mí lo que me muestra el Ejecutivo Federal con esas actitudes es, ni los veo ni los oigo, emulando al tremendo Salinas que tanto odio le tienen. Entonces debe de haber una cercanía, yo creo que la oposición debe de cogobernar. Son factores de poder, ¿no? Tendrá que hacer su chamba la oposición, claro, más al margen de cualquier cosa o comentario que pueda haber, pero el tema del presidente de la República, fíjate con esas actitudes, Jesús Ramón, deja mucho que lo que estás desear. diciendo, y le estás dando la razón al presidente. Dicen, debe de cogobernar. La oposición se debe ganar ese espacio, ¿no? Ahora, en lo que sucedió en la Cámara de Diputados con Muñoz Ledo y esto ¿quién mandó el mensaje? ¿Quién mandó el mensaje de que no sean? Lo debo de reconocer, que ahí entonces, sí tuvo alturas miras. Y dime en qué otra... Pero el domingo, con esa expresión, lo único que hizo fue achicar a la oposición innecesariamente. Vamos a corto ahorita volvemos. No me acuerdo qué... es Por Amor, Hit, un clásico del rock en español. La voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del Pitic, 88.1 de FM, y continuamos con esta mesa de análisis viernes de opinólogos y comentócratas. Seguimos con el tema sobre, en forma de pregunta, la oposición moralmente derrotada.
Dice que tú, Mario, o tú, Germán, ¿quién quería opinar? ¿Quién estaba jaloneando? Pues yo le entro, mira. En el libro de Cómo mueren las democracias, sí, ibas a decir. Sí, perdón, nomás déjame leer unos comentarios porque luego se me van quedando. Alba Frog dice, saludos a la doctora Alba Frog, aquí atenta escuchando. José M. Velarde, atentos, saludos a ustedes y a su mesa de análisis, profesionales acertados. Luego me dice Gerardo Murrieta, acaba con la cueva de Alibaba y los 40 ladrones panistas, y así dicen, ¿eh? Bueno, a ver, ahora sí, ahorita le damos lectura a los demás. Ahorita le contestamos. O sea, ahorita le va a contestar Jesús Ramón. En el libro de Cómo mueren las democracias se habla del papel de la oposición, ¿no? Que tiene que ser un papel responsable, su interacción también con el gobierno, su cara hacia los ciudadanos, el mensaje que le manda a los ciudadanos es importante, ¿no? Yo creo que la oposición actualmente en México pues no tiene un proyecto de país. De entrada pues ya tendría ahora que ser alternativo porque ya existe uno. Hay que recordar que la gente votó en un 53% por un presidente con un proyecto específico. Independientemente de si creemos que es bueno o es malo, hay un proyecto. Y esa mayoría no se alcanzaba desde hacía ya bastantes elecciones, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de respeto por ese elector, sobre todo, olvídate de los partidos, por el elector en particular y el votante. Y el que estén intercambiando memes en redes sociales, llamándole pendejos a un elector, a mí ese político me parece un antilíder, es una oposición irresponsable, y es más, los autores del libro de Cómo mueren las democracias lo condenarían radicalmente para quien haya leído el libro, ¿no? Hay que ser como oposición responsable, y ese tipo de líderes yo creo que dentro incluso del mismo PAN, yo creo que tendrían que forzarlo a que dimita, tal cual. Un líder político no puede estar haciendo ese llamado radical, incendiando las redes sociales, insultando a los votantes, que además somos muchos, ¿no? Los que votamos por un cambio distinto porque no nos gustaba el rumbo del país, simplemente por eso, ¿no? Okay. Fíjate, hay algo en lo que veo, en lo que se centran la oposición, es en temas estructurales de fondo, o sea, que viene de largo camino, básicamente desde que se empezó a implementar el neoliberalismo por allá de la Madrid, que es en el crecimiento económico, la inseguridad pública, por ejemplo, cosas que no se van a solucionar ni en los 9 meses esto de gobierno, ni un año o 3 años, y quizás, y lo más probable es que no se dé solución al 100% en un sexenio, ¿no? Esos son críticas que ellos mismos, o sea, problemas que ellos mismos originaron, ¿no? Y que ahora quieren que se resuelva en estos 9 meses, por ejemplo. Esa es una. Creo que también el propio peligro de Morena es el mismo Morena. No tanto en sí el presidente. Yo creo que el presidente ha estado haciendo lo que prometió que iba a hacer. La otra vez les leí aquí los spots que él hizo y cómo lo ha estado. Y es su manera, a algunos les gustará, ¿no? Y es muy criticable, por supuesto, sí. Pero creo que a López Obrador no le van a ganar la batalla en el sentido en corrupción, porque va a ser muy complicado que a él le vayan a bueno, ya tiene una trayectoria le buscaron por todas partes y no pudieron. Por la vara, ¿no?, tan baja de la que venimos, ¿no? Y además la vara está muy baja, sí. Pero el problema es con Morena en los estados, es más, caso específico de Sonora, municipios muy mal gobernados, un legislativo con mayoría de Morena pésimamente legislado. Entonces, por ahí puede empezar el problema de Morena de no consolidarse a lo que parecería que va encaminado a ser un partido hegemónico. Pero si sigue fallando en las localidades, ahí va a estar el problema, ¿no? Ahí es donde se le puede revertir el chirrión. Y por supuesto, si la seguridad pública no mejora en todo el país, eso va a ser el principal. Y lo otro, pues obviamente es lo económico, ¿no, Germán? Pues sí, digo, tienen razón en lo que comentan, pero por eso es muy interesante hacer análisis de gente que estudia estos fenómenos, como el libro que comentamos aquí, ¿no? Cómo mueren las democracias, porque pues nos da idea ya no solo de
el árbol, sino del bosque, pues, ¿no? Porque ahorita estamos comprando un discurso del día a día, y en ese discurso, pues obviamente lo que se habla es que las oposiciones pues no están ahorita boyantes, o se dicen miles de situaciones. Tú comentabas ahorita que nomás allá un Gustavo de Hoyos hace una reflexión, y allá en los congresos pues se menciona y esto del otro. Pero pienso yo que están los partidos por definir de alguna forma, independientemente de nuevos candidatos que vayan a tener el 2021, pues está también por redefinir su discurso político, pues porque al final del día también nos ponemos a pensar y creemos nosotros, porque yo no he visto una elección, y me acordé de aquella de que jugó solo, corrió solo y ganó solo, como López Portillo, que no tuvo candidato en contra. Entonces, ¿quién compró su oferta política? Pues la compró en aquel tiempo, pues el país, porque a fin de cuentas ganó por el 90 no sé cuántos %, ¿no? Pero al final dice uno, bueno, ¿en qué se fijan los electores? Pues los electores se fijan en una serie de razones, pero nunca he visto yo que digan que la oferta política es donde estriben esa plataforma de los partidos políticos, donde vienen los principios y las ideologías y los programas de acción. No, calma. Estamos viviendo ahorita esa recesión que menciona el libro. Hay una recesión democrática, dice el libro. Y al mismo tiempo hay una depresión, digamos así, en muchos países. Vienen las elecciones en Uruguay, que algo tiene que ver con lo nuestro. Vienen en Argentina, que algo tendrá que ver también con lo nuestro. No, que viene, ya ganó, ¿no? Ya ganó. No, pero ha vuelto. Son primarias. Son primarias. Viene lo de Evo en Bolivia. Entonces viene una serie de movimientos y todo, y hay que estar muy al pendiente, pues, de lo que se va a vivir y de lo que se está viviendo. Pero lo que nos debe de quedar claro es que los partidos políticos son una pieza central de la democracia, y por otro lado es la ciudadanía también con una agenda libre, una agenda pública que le permite retomar cosas que sabemos que están fallando. Porque al final del día, ¿qué le pedimos a los políticos? A los políticos lo que le deberíamos de pedir como ciudadanos es que hubiera mejor economía, que no estuviéramos creciendo al 0 y estuviéramos aplaudiendo. Resulta que cuando crecíamos al 2 éramos mediocres, y ahora que crecemos al 0 pues ya no sé qué somos. Pero tienes que ver el contexto. Lo mismo la inseguridad. Tú eres economista. Todo eso deberías de abonar a la información. Yo no creo en el contexto. A ver, yo estamos, lo que creo son fíjate en los números, fíjate en los lo que datos critica, en la información que tienen los organismos autónomos, en las instituciones como el Banco de México, como cuáles, el INEGI, muchas de ellas que tienen la información y que hay que creer en esa información para tomar decisiones. En eso creo yo. Bueno, los economistas por eso luego les va como les va, porque solamente creen en la frialdad del número. ¿Qué hay detrás del número? Aprendan a analizar qué hay detrás de los números, cabrón. O sea, cuando criticaba, bueno, que yo decía que lo que critica la oposición son temas estructurales, que ellos mismos crearon el problema. También lo otro que critican son, por ejemplo, la economía no depende también de situaciones externas, internacionales, ¿no? Y a ver, dime qué país en el mundo está creciendo, o por lo menos de Latinoamérica. Bueno, nos están amenazando que viene una desaceleración. Hay que ver en los contextos, pero bueno, para cerrar este tema. Yo muy claro, yo creo que López Obrador no es que sea muy chingón, estuvo 18 años en campaña. Así como lo dije la vez pasada, me sorprende a veces cómo nos endiosamos con los presidentes, ¿no? Y a veces pasa eso y perdemos la capacidad de crítica, de mirar y todo ese rollo. 18 años de campaña es criticable. 18 años de campaña. Dime qué político podría soportar, aguantar. Oye, no ganó por una campaña presidencial. Hizo 18 años de campaña, pero tampoco el tema es ese. Regresando un poco, regresando al tema original, que nadie le quita los 18 años de campaña. Pero ¿no? Eso es yo sí negativo. Yo sí creo que no le da derecho, no le da derecho, y aquí también voy a disentir de Mario, de que por el que ganó con 50 millones de votos de desacreditar a la oposición. No, o tampoco de sembrar un discurso de odio. Yo creo que así como la oposición. Pero ¿cuál es el discurso de odio? A ver, pues esto de fifís, polarizar, el decir a los partidos de oposición
que están moralmente desacreditados. Eso es de odio. Discúlpame, de veras. pero es un discurso de odio. Es de odio. Los que O sea, no le están dijeron conmigo, loco, oye, los le que dijeron no están peligro para conmigo, México, fifí, los que no están y lo que no, conmigo sí. están contra mí, es lo que está haciendo el señor. Sé que es No es lo que estrategia hace la política, oposición. pero es lo que No, él está es haciendo que- y es el Sí. presidente de la República Pero- y no le da derecho a desacreditar la ¿Quién oposición dice que por no eso. tiene derecho a expresar su opinión un presidente Ahora, de la bueno, República? Aarón, Está desacreditando. Fox, cabrón, ¿no? ve nomás lo que habla Fox, cómo le dice, a él también está como el Güero Nieves, les ha dicho pendejos a los que votaron por Es verdaderamente lamentable, por- ¿no? Ese por- nivel no lo he por- visto. Todos yo los discursos en de otra odio democracia, no caben. el de Fox, lo del Güero Nieves, no, yo no lo veo en otras Calderón, en democracias maduras. Ahora, todavía estamos cicatrizando la elección de Felipe Calderón, ¿no? El que inauguró el periodo de campañas negras. ¿Y por qué es importante esa campaña en particular? Porque a raíz de eso se empezó a encrispar un poquito el clima y el presidente actual fue el que recibió esos ataques de la campaña negra. Ahí está un claro ejemplo de por qué la oposición importa, de por qué hay que ser responsables, porque si no tú creas una fuerza opositora que también evidentemente va a estar a la defensiva y evidentemente cuando pueda te va a atacar porque sabe de lo que eres capaz, ¿no? Y creo que ahí Calderón no ha entendido lo que provocó y a tal punto de que en 2007 la guerra que lanzó y que estamos todavía pagando con millones de muertos o cientos de miles de muertos, fue porque necesitaba legitimidad de una elección que él mismo provocó un ambiente turbio, ¿no? Que no se nos olvide eso, por favor. La oposición tiene que ser responsable. Yo creo que ahí nomás es un discurso también, porque nomás la de Calderón le entra. ¿Por qué no ve para Peña Nieto? No, había más el tema y yo veo ¿Qué que tiene Peña Nieto? López Peña Obrador Nieto se protege fue. el tema de la administración pasada. Yo pensé que Algún nunca lo acuerdo iba a decir, hubo. pero los expresidentes priistas son mucho más responsables que los panistas. Los presidentes... Qué bueno que los quedaste grabado, expresidentes, los expresidentes... No, la verdad, ¿dónde está? A ver, dime... Acabas de mencionar a Peña Nieto. ¿Dónde está Cedillo? ¿Dónde Cedillo está? en jail. El que más o menos ahí a veces salta es Salinas de Gortari, que encajaría perfectamente en el PAN. Muy amigo de un ícono de los panistas como es Fernando de Ceballos. Pero bueno, pero ve a Fox y Calderón. Comparemos ve lo que están la haciendo. clase de Cedillo que está dando Oye. clases en Yale con la clase de Calderón y Fox. Hombre, no hay punto de comparación. Y no es que yo sea un Estoy hablando priista, ahora como expresidente. como No estoy hablando como presidente. Yo Como lo único que expresidente, sé es yo que creo que son mucho Calderón más puede andar en una responsables. plaza a todo dar, como lo ha pasado, como lo hemos visto en medios, y a Peña Nieto no lo podemos ver, por ejemplo, en alguna plaza Calderón, caminando. sí. Quisiera ver que Calderón Son datos salga duros. a caminar por el Zócalo. Quisiera verlo. Ojalá. Hay que ojalá, invitarlo, pero ojalá. ha ido la a Fórmula campañas. 1, Oye, la ha ido Fórmula a 1, campañas. Anda de hazmerreír, el sector Ha que- ido a Anda de campañas. hazmerreír, Calderón, Díganme qué ¿no? expresidente puede hacer Dominando eso. los Calderón lo hizo, y no le pongo memes, casa, pero Calderón lo Bueno, hizo. vamos a pasar al siguiente tema porque nos estamos apasionando y se nos está yendo el tiempo con este. Alfredo Gómez Arabia, nuevo director de Agua de Hermosillo, ex secretario de ayuntamiento, que nunca había estado en la política, de lleno acá en lo profesional, es un ex ejecutivo ahí de banco, medianón, y que brinca por una amistad con Alfonso Durazo. Y lo que es evidente que su mayor, pues que vamos a decir gracia, porque no puedo decir otra cosa, pues lo que lo puede tener ahí congratulado con Alfonso Durazo es, que evidentemente es quien las manda a tocar acá en Morena, es pues que haya jalado al actual senador Arturo Burs, ¿no? Entonces de ahí, ahora está en Agua de Hermosillo. Ya hemos hablado muchas veces de este organismo, lo delicada que está su situación, y bueno, mandar a un tipo así, bueno, ahorita yo voy a hablar más algunos antecedentes de él, pero mandarlo ahí, alguien que no, hoy escuchaba una entrevista con Katia Mavisca, no tiene ni la menor idea de lo que habla, sobre lo que va a hacer, lo que está haciendo en Agua de Hermosillo, y claro, creo que todo esto va encaminado a que él, pues sin los menores escrúpulos vaya el acuaférico, o sea, la continuación ramal norte, que es una obra que no se que la tienen que desarrollar los propios constructores. Pero ahorita le aventamos las hojas. Alfredo Sarabia para Agua de Hermosillo, Jesús Ramón. Pues mira, un cambio que sorprendió a propios y extraños. Yo recuerdo que en la administración 2009-2012 se hicieron reformas a la ley, inclusive a la ley orgánica
de la administración municipal para ciudadanizar este tipo de organismos paramunicipales. Para mí esa es la clave, que no dependan políticamente del capricho del presidente o la presidenta en turno. ¿Por qué? Porque realmente es un ayuntamiento chiquito, 1.200 o 1.500 trabajadores, con un presupuesto anual de 1.500 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, no son bastantes, ¿no? Y yo sí considero que el tema del agua, con las crisis que vivimos hoy en día, son temas prioritarios que deben de ser temas técnicos, lo más alejado posible de la grilla, ¿no? Del capricho del presidente en turno. Yo veo que cada presidente, lamentablemente, aunque se modificó la ley, pues le hacen lo que quieren con esto y nombran a su director en turno. En esta ocasión creo que la directora no duró ni el año ni los 2 años, ¿no? O sea, se fue muy rápido, y eso también en temas de octubre, ¿no? En temas de eficiencia también le quita mucho al organismo operativo, porque es volver a entrar a una curva de aprendizaje, ¿sí? Y evidentemente, pues quien pierde son los hermosillenses. Ahora, es muy curioso, y yo he tratado de indagar, todavía no he podido dar con, pero a la doctora Olevarrieta, recuerden que acaba de haber un foro sobre el agua, ¿no? Que lo organizó ahí Wendy Briceño, Heriberto Aguilar, algunos diputados ahí de Morena, y en ese momento ella fue representando, fue expositora como directora todavía de Agua Hermosillo. En ese mismo, creo que ahí estaba en el mismo evento, cuando recibe la llamada que adiós, ¿no? Habría que ver qué es lo que sucedió, porque al modo de esta administración, ¿no? Municipal no se informa, pues, qué es lo que sucedió. También es otro tema, pero pues luego lo podríamos abordar. ¿Qué pasó con el tesorero municipal, por ejemplo, que también renuncia o lo renunciaron? No sabemos. Hay vacíos de información, pues ahí. Germán, Alfredo Gómez Arabia, director de Agua de Hermosillo. Pues mira, como es viernes, a mí me gustaría decir que ahí hace falta un buen gallo, un tigre, alguien que le entre en serio al asunto del agua, porque es un tema recurrente ya de muchos años, pues. Pero al final del día, pues se vienen haciendo esfuerzos y todo. Pero yo lo poco que he encontrado, y creo que ya nos pasó hace algunos meses. Vamos a ir a corte, ahorita regresamos. Vamos a corte. Óyeme, ve. Súbele, cheques esta rolita, cómo se parece Sting. Gori, súbele. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 de FM. Leo algunos mensajes. Dice, ¿cómo no van a estar si creen que lavándose la cara y criticando fake news van a creerles? Supongo que cómo no van a estar derrotados la oposición, ¿no? Me imagino que eso por ahí era. Muy buena mesa, saludos a todos tus invitados, excelentes análisis. Puro palero tus comentarios, ¿no? Puro palero. Sí. A Jesús Ramón Díaz, que por favor le baje tantito, que recuerde lo pésimo que fueron gobernando tanto federal como estatalmente. Bueno, a Germán Lor. Estoy agarrando mis fans. Sí, Germán Lor está en la mesa como lo es, como un priista, ahí nomás navegando de muertito, así están los priistas, dicen. Bueno, saludos a todos. ¿Qué pasó? Pues bueno, ni modo, pues ¿qué van a decir, cabrón? Bueno, nos quedamos en el asunto de Agua de Hermosillo. Fíjate, escuchaba, bueno, tú estabas hablando, órale. Sí, el Germán Lor. No, yo comentaba y tú me vas a dar la razón en el sentido de que el Colegio de Sonora hizo unos estudios interesantes relacionados con varios organismos a nivel república. Y de alguna manera dice uno, bueno, estos comparativos son muy buenos, y creo que como reflexión alguna vez platicamos lo que pasaba en la Baja California y lo que pasa en Sonora. Y de ahí te vas a una serie de datos comparativos. A años luz estamos de las eficiencias. Ahorita les voy a decir las eficiencias que tenemos. Muchas veces esto es una cosa muy interesante, porque cuando tú agarras un organismo como el de la Baja California, que tiene 5 municipios, 2 de los cuales concentran el 80% de la población, ¿sí? Y te enfrentas a un Sonora con 72 muy dispersos, pues los organismos son totalmente diferentes, ¿no? Pero lo que yo voy es que muchas veces, desgraciadamente, no llegan las personas correctas a los puestos correctos. Y esos puestos correctos, pues les debes de dar la responsabilidad y la función, y su autonomía debe respaldar la cuestión técnica, que es a fin de cuentas muy importante. Entonces ahorita hay muchos números,
Pero lo que yo no he visto son estudios serios que nos lleven a tomar decisiones correctas. Yo pienso que muchas veces en este tipo de organismos pues dicen, oye, hay que mandarle a alguien que tenga cabeza para lidiar con el sindicato. Y dicen otros, no, hay que mandarle a alguien que sepa administrar muy bien. Y hay toda una serie de cuestiones, pues. Pero al final del día, lo que hay que hacer con organismos de ese tipo, con esa autonomía que tienen, es medir muy bien sus resultados. Y ahí es donde entran las dudas, pues. O sea, los grandes diagnósticos del agua de Hermosillo durante muchos años nos dijeron que había un problema muy serio en las redes y que estábamos desperdiciando el vital líquido de manera impresionante. Eso nos lo dijeron hace 25, 30 años. Puras Seguimos falacias. igual o Puras peor. falacias. Yo Bueno, creo, Germán está hablando parte... como si, a ver, solamente se centra en los perfiles inadecuados, así como si nomás eso fuera la culpa, como que si fueran muy tontos todos los alcaldes y todos que han pasado. Probablemente sí, ¿verdad? Pero no se trata nada más de los perfiles, se trata de que hay una mafia que está apoderada, hombre. Hay que ser realistas. Lo de las redes es una real vacilada, las redes que están sí, claro que hay fugas, pero por ejemplo, hoy escuchaba a este señor que está intentando ser director de Agua de Hermosillo. No lo es ya. Pues el oficial sí, pero en la realidad es que no tiene ni idea, o si tiene idea creo que trae una intención perversa, porque decía que la gran mayoría de la pérdida de agua se va por fugas. Claro, estamos hablando, fíjate nomás. Mira, sin leerlo te lo estoy comentando. Mira, no, pero es que es una vacilada, eso no es cierto. Te voy a decir por qué. Te voy a leer los indicadores acá de eficiencias del 2018 Agua Hermosillo. Fíjate, se produjo 139.5, vamos a cerrarlo en 140 millones de metros cúbicos de agua, ¿eh? Y el volumen facturado fue de 67. Estamos hablando que se está perdiendo agua ahí, 73 millones de metros cúbicos. Que la mitad, vamos a suponer que la mitad, cabrón, se vaya en fugas. O sea, estuviera la ciudad como Venecia, estuviera colapsada de tanto socavón que eso iba a provocar. Eso, imagínate 30 y tantos, 40 millones de metros cúbicos de agua perdidos en fugas. O sea, imagínate lo que iba a ocasionar una ciudad colapsada. De tal manera que esas estupideces que dicen que la mayor parte, que es por el mal estado de la red de tuberías, es una mentira para cubrir el robo de agua que se hace. O sea, no puede ser posible, eso es una mentira del tamaño del mundo, que 40 millones de metros de cúbicos de agua estén perdidos en las fugas. No es cierto. Eso y ya se los he comprobado con datos cruzados de la Comisión Estatal del Agua y de la Conagua. Lo que están tratando de hacer aquí, ya lo hemos discutido mucho tú y yo, y no me lo aceptas, pero tampoco me das datos reales, ahí a tu imaginación me dices cosas, pero yo sí con números y datos te lo he demostrado, que se están chingando agua entre 35 y 40 millones de metros cúbicos anuales. Y eso viene porque está secuestrado el organismo por una mafia del poder que le dijera el presidente, desde la Junta de Agua de Hermosillo, gente que no tiene nada por qué estar ahí en esa junta, y que se pasan de la Junta de Agua al Consejo Consultivo Ciudadano y luego se vuelven para acá, jugando al filo de la ley. Bueno, mira, hay gente con graves conflictos de intereses, que su negocio son la materia prima es el agua, y que está enquistada hace más de 10 años en la Junta de Agua de Hermosillo. Entonces, que el señor que venga y diga que ahorita están provocando, bajan, le cierran las válvulas, provocan desabasto, sobre todo en la zona norte, eso es para justificar la construcción del acuaférico, ¿no? Ellos dicen, no falta agua, es cierto, tienen razón, el problema está en la conducción del agua, ¿no? Y necesitamos infraestructura. No es cierto. No podrían existir esas colonias si no hubiera la suficiente infraestructura para hacer llegar el agua ahí, ¿no? Porque cuando van a construir un desarrollo habitacional, hay algo que se llama la factibilidad de conexión. Y si Agua de Hermosillo te hace el proyecto, ¿cómo debes tú? Te desarrollo, te crea todo el proyecto, ¿cómo debes tú hacer la obra? Y hay una tercera empresa que certifica que esa obra esté
bien hecha, que garantice que sin problema van a tener agua, va a llegar el agua a esas colonias. Hasta entonces, y que una vez construido ya, hasta entonces se da el permiso para que se empiece a desarrollar estas viviendas. Entonces, de tal manera, este acuaférico en realidad va hacia la zona más norte, donde se habla de un proyecto ahí de industrial, ¿no? De una nave industrial y no sé si desarrollos de viviendas más, y que simplemente esa obra se la quieren ahorrar a no sé quiénes vayan a ser los que desarrollen ahí. Ese es el tema. Pues mira, así es. Aarón, así te lo voy a poner muy sencillo. Si tú te remites a cuentas nacionales y quieres hacer un análisis, yo digo, son datos de una fuente X. No, pero para mí sería muy sencillo. ¿Cuáles son X? Los datos que traes ahí. Bueno, la fuente X es Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua. Yo te voy a decir una cosa, ahí te va, mira. Te lo voy a poner muy sencillo, mira. Yo platicaría con la Comisión Nacional del Agua y verificaría muy bien si nos vende a Hermosillo 65 millones de metros cúbicos. Así de sencillo. ¿Y cuánto le paga? Esa es la concesión que tienen para trasladar el agua de la Porque tú estás diciendo ahí que Hermosillo, una ciudad de 850 o 900,000 gentes o hasta 1,000,000, dice la gente, muy fácil los números, tiene un consumo promedio de 113 millones de metros cúbicos. Se me hace muy alto. ¿Qué? Porque si tú agarras 113 millones de metros cúbicos y lo distribuyes entre la población, te vas a encontrar con que Hermosillo es de los más comelones de agua de todo el país. Es decir, traemos un consumo muy alto. ¿De 113 dónde sacas los Pues 113? tú diste un número ahí. No, 139, 140. Bueno, pues más todavía, se están facturando 140. No se están facturando. Se produce 140 millones de agua y se factura por eso te estoy 67. Diciendo. ¿Y si sabes estamos cuánto? Comprando 65 y tenemos fuentes internas aquí, tenemos una presa, no tenemos están el llegando los molinito, 65. Desconozco está yo. Llegando pero la mitad, 35 millones. Lo que sí te sé decir muy bien es que es muy fácil medir el costo de producción de agua de Hermosillo. Te lo voy a poner muy sencillo. Sí. El costo de producción de agua de Hermosillo tiene dos insumos. Pues que puedes desterrar los números y ponerlos en la realidad. El costo de producción de agua de Hermosillo tiene dos componentes. Uno de ellos son ¿Alguien le entiende aquí al señor, del bigote blanco? ¿Qué quieres decir con esto? Aterriza. Y de ahí son gastos administrativos. Lo que te quiero decir es que cuando tú me dices alguien se está robando 35 millones de metros cúbicos, pues un agricultor de la costa en 5,000 hectáreas se los tira en un año, en dos cosechas, perdóname, pero esa es la realidad. ¿Cómo quieres medir tú las cosas? No, de veras que esto debería, para los perfiles que llegan a Hermosillo, a Agua Hermosillo, debería ser director también. Simple y sencillamente, los números deben ser claros. Los tiran, que nos sacan los millones de agua. Yo no dije 65 millones. ¿Cuánto dijiste? A ver, allá quiere hablar a Mario Campa, agarra aire, por favor. Échenle aire. A ver, vamos, Mario Campa. Yo creo que estos organismos en particular y a nuestra experiencia reciente han sido muy susceptibles de actos de corrupción, ¿no? Pero bueno, a ver, yo quisiera hablar del perfil que tendría que ser ocupado en este tipo de cargos. Para mí sí tendría que ser alguien, como dice el presidente, con cabeza fría y corazón caliente. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que tendría que ser idealmente, si pensamos en un personaje idílico, ideal para este tipo de puestos, alguien que dominara en el aspecto técnico tanto algunas cuestiones básicas, ¿no? De ingeniería, del manejo del agua, pero también de finanzas. ¿Por qué te digo lo siguiente? Claro. Porque el organismo de agua de Hermosillo es uno de los más endeudados de México, con 300 millones de pesos. Entonces, también tienes que considerar que el organismo tiene que honrar su deuda, porque si no es capaz de honrar su deuda, el municipio lo tiene que absorber, y si lo absorbe el municipio, lo absorbemos todos nosotros, ¿no? Entonces, ahí es delicada esa cuestión. Tiene que ser alguien con ciertas competencias de finanzas, donde parece que el señor sí las maneja. En la cuestión del agua, ahí sí tengo mis dudas, ¿no? Ahora, ¿y a qué me refiero con corazón caliente, Aarón? Tiene que ser un perfil también social. ¿Por qué? Porque tiene que entender, ¿qué es lo que menos tiene un concepto básico de economía? Es que si tú le subes el precio a este tipo de bienes, la cantidad demandada baja. Si hay hogares que no pueden consumir agua, ¿qué es lo que sucede? Pues uno esperaría que se deshidraten o que mueran. No es un bien básico, un derecho humano tener agua. Entonces,
alguien que llegue con un perfil meramente técnico te va a decir hay que subir los precios para elevar la Bueno, utilidad ya del dijo, organismo, ¿no? Que va a subir el precio. Entonces tiene que ser alguien con un perfil social para defender a muerte, a capa y espada, que no se suban los precios y que antes se suba, por ejemplo, el predial, que es la principal fuente de ingresos del municipio, y después el agua, que es la segunda. No, estás al revés. Bueno, quizás como está siendo manejado el organismo, bueno, sí tengas razón. Pero Agua de Hermosillo es el que más... Es un error pensar que es la caja chica, es la caja grande, pero ahorita te digo... Está operando actualmente, según financieramente pude ver, está operando con cierta utilidad, no hay necesidad de subir los precios, y aquí sí mando un mensaje si alguien en el municipio me está escuchando, de mantenerlos fijos, no hay necesidad de subirlos, la deuda lleva un perfil saludable, lo que hay que atender es que técnicamente se mejoren las eficiencias, que no se caiga, cuidado, en elefantes blancos, en obras elefantes blancos, y hay que cuidar que si incluso se va a construir, porque la ciudad está creciendo mucho, que sea un proceso abierto, transparente, donde entren varios constructores a pujar por ese contrato y que no sea asignado arbitrariamente a uno de ellos. Sí. ¿No? Te voy a decir, las eficiencias sí, exactamente es lo que tiene que elevarse, porque tienen una eficiencia física del 47%, o sea, es decir, de lo que se produce de agua, solo el 47% es lo que llega a la gente, esa es la eficiencia física, y sobre lo que llega a la gente, la eficiencia comercial, o sea, lo que recaudan, de lo que fue facturado, lo que se recauda, o sea, se cobra, ¿no? Se cobra, o sea, es lo mismo lo que se cobra al volumen de agua facturado. Bueno, pues sobre eso, la eficiencia comercial es lo que finalmente recauda, es solo el 35%, que te da una eficiencia global del 16%. ¿Sabes cuánto tiene? Bueno, la eficiencia global lo sacas entre la eficiencia física y la comercial, ¿no? Porque alguien puede andar muy alto en la eficiencia física y muy bajo en la comercial, o viceversa. Entonces la global te define la eficiencia que tiene el organismo, y es el 16%. ¿Sabes cuánto tiene en Tijuana la eficiencia global? Más del 75%. En Mexicali anda alrededor arribita del 70%. Nomás te voy a pasar un dato. Mira, pero rápido, porque ya no tengo que cerrar y tiene que... Bien, pero nomás toma en cuenta lo siguiente, pues. Aquí lo que requerimos es una gente que nos diga a nosotros, hombre. Aquí nos deben decir a nosotros. Allá nos van a cerrar. Nos deben decir, ¿sabes qué? Que la eficiencia esa que tú estás buscando física tiene mucho que ver con los lotes baldíos de Hermosillo. No, en Hermosillo qué pobre, hay más de 45,000 lotes estudiar baldíos bien. que están cobrando y que la gente se queja de muy rápido, lo hemos señalado en muchas ocasiones, en muchos foros. El problema de Agua de Hermosillo es un problema financiero, es un problema de recuperación de la cartera. Yo me acuerdo muy bien de una mafia que lo señalamos la ahí. administración pasada, porque sabes una cosa, se bajó mucho la eficiencia desde la administración pasada, desde la administración pasada, y es un tema porque la cartera en lugar de ir avanzando, va bajando. Entonces el tema aquí es que recuperen la cartera, y yo coincido en eso, sí, no va a ser necesario ningún aumento. Exacto. Si se ponen a trabajar en la recuperación de la cartera y que cobren el agua a quien se la dé. Así de sencillo. Por ahí alguna columna, yo no sé qué tan cierto será también la columna esa que me pasaron, pero bueno, donde habla de ahí. Tengo que corroborar el dato, pero se habla de que el nuevo director de Agua Hermosillo habló de unos aumentos. Dime, ¿cómo chingados si tienes el 35% de eficiencia comercial, por qué vas a aumentar los costos? Para quienes están pagando. Si cobran a los deudores. O sea, la estrategia para mí debe de ser, sí es cierto, es una estrategia más financiera que otra cosa, que se claven en las deudas que hay, porque hay una cartera de deuda que no se cobra. Pero también, Jesús Ramón, se tiene que limpiar la junta de gobierno, es una bola de cabrones que están ahí como huina chupando, todos vamos a estar de acuerdo, y algunos otros que hace falta más transparencia, mucho más transparencia, sí. y limpiar la junta de gobierno la deben de abolir y formar otra nueva, y que lleguen, lo que tú decías, tanto el perfil, pues sí, técnico, financiero, sí, pero también tiene un equipo, ¿no? Donde tienes un director de finanzas, uno comercial, todo eso. Debes de tener un equipo suficientemente apto para esto, pero lo que más implica aquí es voluntad, una voluntad política y honestidad, donde limpies, insisto, toda la corruptela que hay. El señor Germán, pues no cree, porque él dice nomás no creo, porque no creo, pero tengo una auditoría ahí del ISAF,
donde un ciudadano pidió al Congreso que se le auditara agua de Hermosillo y auditaron sobre números del 2016 y con todo y todas las corruptelas que hay, tienen un superávit de 400 millones de pesos. El agua, que te digo que está detectada de lo que ellos le agua no contabilizada, en buen cristiano, agua que alguien utilizó y no se le facturó, no son de entre 35 y 40 millones de metros, cobrar, exactamente, pues. Entre 35 y 40 millones de metros cúbicos, que representa 500, 600 millones. Nosotros pedimos la lista hace poco de las personas, de los grandes deudores, y la han escondido, Que den una vuelta. Sí, está que se prendió la raza. Oye, y la han escondido. Sí, solamente, hace momento los regidores del PAN en aquel momento pidieron una lista de los principales beneficiarios de estas de las carteras que no se pagan, y ¿sabes cuál fue la respuesta? Nada, ninguno. Entonces, bueno, a 17 días para salir el trienio pasado, se votó por eliminar los macromedidores, o sea, para desarrolladores. Entonces, y le fijaron una tasa, una cuota fija de 15.75 pesos por metro de construcción cuadrado. Eso representa 90% menos en las cuotas que paga los constructores de ingreso. No está muy mal. ¿No? Sí, claro, por supuesto. A ver, un par de recomendaciones, si nos está escuchando el señor o alguien que renuncie, esa es la recomendación más eficiente que dos recomendaciones hacer, y que venga alguien para quien sea que llegue ahí, que esté en ese puesto. La primera, que replique la estrategia nacional, ¿no? En las cuestiones fiscales, y que de una vez por todas no se estén condonando deuda, perdón. La cartera vencida, que se cobre. Y la segunda recomendación va por ahí, que se cobre como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, es decir, empezar por los grandes deudores. Si empiezas por los hogares de abajo, dejas sin agua a los hogares más pobres, ¿no? Así es. Pero menos de un minuto, por favor. Simple, está enojado el señor del bigote blanco. Que enojado no tengo por qué estar enojado. Se le puso negro el bigote ya. No, de ninguna manera. No, simple y sencillamente menos impunidad y más transparencia. Punto. Ándale, vámonos. Jesús Ramón. No, yo para que cierres, te doy aquí el tema. Eres el Mariano Rivera, cabrón, cerrador de lujo. Muy sencillo, no hay necesidad de un aumento. Hay que recuperar la cartera vencida. Si nos metemos un poquito a fondo, nos vamos a caer para atrás seguramente. Los últimos números que yo vi en septiembre del 2018, era impresionante cómo en lugar de irse achicando iba creciendo. Sí. Y te metes un poquito más a los datos y resulta que hay un sector de entre 2 meses y 6 meses que no pagan el agua, y ese grupo va aumentando. Esos son los grandes beneficiarios. ¿Te gusta el perfil del nuevo director? Mira, no lo conozco, no entiendo que el señor tiene que le entiende al tema financiero, le vamos a dar el beneficio de la duda, pero aquí se necesitan ya resultados. Salinas de Gortari, todos los Chicago Boys, los estos de Peña Nieto, él entendía muy bien a los números, pero pues bueno. Lozoya. Bueno, ya para Lozoya, para irnos, nomás leo algunos comentarios. El maestro Arturo Mesa, ya lo extrañaba, el señor del bigote blanco, aquí y yo también, por supuesto. Dice, buenas tardes, opinólogos. El manejo del agua en Hermosillo es un tema muy complejo y caliente, sin duda. Calmados, muchachos, dice. Bueno, y luego Carlos Favela dice, duro y a la cabeza. Basta de tanta simulación. Qué bueno que Aarón pone esto en la mesa. Okay. La doctora Alba Frog dice, están pensando ya subir el cobro y pago de agua a los hermosillenses. Ya andan organizando eso, parece, ¿ves? Arturo Mesa dice otra vez, Aarón, debe de haber otro programa con el tema. Una segunda parte con 2 o 3 puntos más, y que se asiste, y si asiste el señor referido, pues mejor, o alguna otra persona del organismo. No quieren venir, Arturo, no, que ya los he invitado, ningún funcionario del ayuntamiento, ahí nomás me dan atole con el dedo, que sí, que no, que ahí se la llevan y no vienen, pues ya saben. Dice otro comentario, no hay portal de transparencia, está fuera de la ley, los ciudadanos queremos información. Gladys Gutiérrez dice, es interesante el programa, pero predomina su voz sobre los invitados. Bueno, después le voy a abrir el micrófono más a los invitados para que... Te apasiona, andan muy tibios, te apasiona. Rifa la camiseta de Pedro Infante. Bueno, nos despedimos, gracias, nos vemos, nos escuchamos en la mesa de opinólogos y comentócratas el próximo viernes igual a la 1:00 p.m, pero en la tertulia polaca nos escuchamos el
el lunes a la 1 de la tarde. Yo me despido, soy Aarón Tapia, esto fue La Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense el bigote blanco del señor Germán Lol. Gracias.